capacidad. Alberto. Yo que la jueguen donde quieran, menos en el Bernabéu. ¿Pero por qué? Simplemente, pues porque en el Bernabéu, si juega el Barça, jugará contra el Madrid. Y ya está. ¿Y qué? Però La si única manera de que el Barça juegue en el Bernabéu serà contra el Madrid. I ja està. el Bernabéu mínimament és nostre, també. Què? Perquè hi ha una part que... Però és que hi ha una part que està aixecat en terreny municipal, en terreny públic. Y que no pagaron nunca, y que no han pagado nunca. Terreno Somos un no equipo pagado. extranjero y solo tenemos Liga Española. Ahora me estás diciendo que el Bernabéu es vuestro. A veure, què és això? Què és això? Això és de fa 2 anys, o sigui, no és una cosa antiga. A veure, això és molt interessant, això. Hombre! A veure, documents. Així s'ha de venir a la tele. Documentat. ¿Eso qué Ben es? documentat. Són les Silenci, deixeu parlar. Les parcel·les... Mira, ja ho aguanto jo. Aguantes tu. Mira, aguanto jo a la càmera 2, a la 3, a la 3. Mira. A veure, explica... És Per arquitecte, cert, eh? el Quim Molins, sisplau, silenci, per no tallar l'explicació, que si no es fa llarga i pesada. El Quim Molins, per qui no ho sàpiga, és arquitecte. Arquitecte tècnic. Llavors, això és un plano de situació que va fer una persona, uns arquitectes, agafant el plano de l'Ajuntament, quan van començar a parlar que la nova remodelació del Santiago Bernabéu. I van explicar d'on provenien les parcel·les. És a dir, el camp que tenim aquí dibuixat és el Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Actual, el Bernabéu actual. Actual. I llavors, en funció dels colors, d'on provenen les parcel·les, que l'expropiació per la castellana, que per la cera, i aleshores, curiosament, diu que això és propietat municipal, aquest color, El gris. el gris, tens tot això. Totes les torretes d'accés y una parte... No, l'esquina no. No, ¿cómo que no? Eso son las esquinas del Bernabéu de toda la vida. No, la esquina del Bernabéu es esto. No, mano. La tienda del Bernabéu, la esquina. Hablamos de las esquinas del Bernabéu, que son estas. Estas son las esquinitas. Esas son las el Madrid la cedió, el Madrid la cedió, las torretas la cedió al ayuntamiento. Marco, deixeu acabar el Quim, que sap de què parli. Jo ja sé, però les 4 torres aquestes i 2 metres de la façana estan construïts en terreny municipal. És a dir, perquè a la gent li quedi clar què és d'aquí, una altra vegada, sisplau, Quim, el que és terreny municipal. El que està en gris, que són les 4 torres d'accés a la tercera graderia, amb una part que es va aprofitar per fer estructura que dona al carrer, que és la zona aquesta gris. És a dir, te pregunto, sense el terreny municipal, el Bernabéu es mantindria de peu? No. No hagués pogut fer la tercera graderia. La tercera graderia s'aguanta perquè hi ha el terreny municipal. I què ens vols dir amb això, Quim? Hòstia, que no s'hi posin tant en dir allà no podeu jugar, si un part és terreny públic. I ara volíem està aixecat sobre terreny públic. Està aixecat sobre terreny públic. Ve una tonteria discutir esto. No, perquè no van complir el conveni que tenien als anys 90. Van dir, nosaltres aprofitem aquest terreny municipal, fem això pel Bernabéu i construirem un pàrquing davant. El pàrquing l'heu vist? Encara no està. I ara els hi han denegat. I ara els hi han denegat. L'Ajuntament, per tant, està fatal als ciutadans. Ve per aquí. Està fatal als ciutadans. Ve per aquí, això, aquest. I ara els hi han denegat. Ara els hi han denegat l'ampliació. Que eso venga de un socio del Barça me parece como nada respetable. No, pero nada respetable cuando vosotros ya no ponéis ni caneta para robar, ya ni pistola utilizáis. A principio de siglo, vais a hacer ahí había la Caixa, no sé qué, venga, para el Barça. A principio de siglo, di la verdad de cállate ya, perico, coño. No, de los terrenos de Sant Just. Allá había una chatarrería. No lo sabe, ¿verdad? No, ahí no Una llega, leprosería. Ahí había una leprosería antes. En el gol norte, el gol de la izquierda, mirando desde el palco, era una leprosería. No mezcles ciencia ficción con realidad. Que si no la gente se confunde. Al final conseguiremos que la gente no se crea que este mapa es real. Claro que es real. Sí. Se van en papel y explicar la veritat. Están viendo el coche de Cristiano aparcado. Venga, hombre. Venga, estoy viendo el coche de Cristiano aparcado ahí. Sí, míralo. Alberto, no, pero una pregunta. Primero, ¿qué es lo que dices que de aquí es mentira? En su enfoque. Ya, chaval. No ríe. No, es que es verdad. Como él lo enfoca. O sea, él porque haya una viga. No, es porque haya una viga. Porque haya una viga. Porque haya una viga que sujete una grada, ya se cree que la viga es que es verdad. Robada. Una viga. No, tú me has dicho una viga. Tú me has dicho una viga. Que hi ha les 4 torretes d'accés. Pues 4 vigas. No es podia fer la tercera grada als 90. No havia de venir avui, però ja que ha vingut i de construcció en sap una estona llarga, Tio Faja, ven. No sabe de construcción, sabe de desconstrucción. Avui li havíem donat festa al Tio Faja, però ha decidit venir igualment a la taverna i com podeu veure... A veure, espera un moment, perquè la gent... El Tio Faja arriba així perquè no havia de participar avui a la taverna. Hola. Espera,
espera. Explícale a la gente que como buen obrero vas con tu cervecica, tu bocadillico. Le falta el palillo. Tus uñas sucias, pedazo guarro, que las tiene muy sucias. Soy obrero. De tanto escarbar y tu chalequito. A ver, como experto en construcción. Madre mía. Si le quita las 4 torres, ¿qué le pasa al Bernabéu? Runa. Yo creo que al Real Madrid no solo habría que quitarle las 4 torres. Al Madrid habría que quitarle, empezando por las 4 torres, siguiendo por todos los títulos que atesora afanados. Perquè el Museu del Madrid està en terreny municipal, també. No sé on està un terreny. Aquí del 84. O sea, yo creo que si en este país hubiera el Museo del Madrid algún juez puesto en la causa, al Madrid lo tendrían que desquitar todo lo que tiene. Absolutamente todo. Pero me interesa tu visión como experto. Sí. ¿Esto de aquí es normal? No. Todo este terreno no, pero la pregunta es la siguiente. ¿En el Real Madrid es algo normal? No es nada normal. Pero que te ha dicho que le hable. En el Real Madrid no es nada normal, o sea, de la viga. Háblale de la viga. Háblale de la viga, ¿qué pasa si se cae? Pero que no es una viga. El Real Madrid te ha dicho que le hables de la viga, no del Madrid. Oye, dile te ha dicho que le hables de la viga. Dile que la viga la tengo entre las piernas. O de la torre, eso. Esto demuestra que el Real Madrid, los fundamentos del Real Madrid están sujetos sobre una mentira. Espérate a la que viene. Sobre una farsa. Porque no son propios. Los fundamentos del Real Madrid no están en terreno propio. Es verdad. O sea, si el dueño del terreno se lleva los fundamentos, el Bernabéu se cae. Así que te lo digo. Pero esto no es lo que preocupa. O sea, que lo hayan construido sobre terreno ajeno no es lo que preocupa. Lo que preocupa es todo lo que han sustraído, todo lo que han guardado. Es todo igual, ajeno. Y se lo han hecho propio. La ciudad deportiva que a mí no me sorprende era también guindada. Eran terrenos del ayuntamiento que la mitad no estaban pagados. La ciudad deportiva que han construido las 4 torres aquellas también era lo mismo, coño. A veure, fem una pausa per la publicitat